Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Abrimos semana hoy con la presencia en nuestro programa de la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. Será nuestra primera invitada con quien repasaremos diferentes cuestiones que afectan a la convivencia en nuestra comunidad foral. También, por supuesto, haremos alusión a la acción exterior de Navarra, uno de los temas competencia de la titular de esta consejería, Ana Ollo, y de euskera, otro de los temas que sin duda alguna son objetivos de este departamento. En un día en el que también tendremos tiempo para las fiestas. Nos marchamos a la Ribera de Navarra y hablamos y les contamos con imágenes esta fiesta tan particular que consiste en lanzar nueces desde la Casa Consistorial de Fustiñana. Luego les damos más pistas de este festejo tan interesante. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por Consejera, invitarnos. Desde luego estamos tratando de conocer y acercarnos a las diferentes acciones de gobierno a lo largo de los distintos programas. Recientemente estuvo con nosotros el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, junto con usted. Ambos repiten en este gobierno, aunque el gobierno sea liderado por María Chivite. ¿Hay algún cambio importante en su departamento con el cambio de presidencia de gobierno? Bueno, ha habido una reorganización del gobierno, como todos conocen. El gobierno anterior tenía 9 departamentos, ahora son 13 los departamentos, y en ese sentido, dentro de esta reorganización, es cierto que el Departamento de Relaciones Ciudadanas ha ganado y ha perdido competencias. Bueno, hay competencias como la de igualdad, en que ha pasado el Departamento de Presidencia, fruto de una ley de igualdad que aprobó el Parlamento casi al final de la legislatura, en el que enmarcaba el Instituto Navarro de la Igualdad dentro del Departamento de Presidencia. Y además también ha dejado de tener competencias en comunicación y relaciones institucionales que han pasado al Departamento de Presidencia. En cambio, lo que sí ha ganado es un refuerzo en la acción exterior. El Departamento de Relaciones Exteriores e Institucionales que yo dirigía la anterior legislatura tenía bajo su competencia la delegación de Navarra en Bruselas, y ahora hemos querido darle un salto mayor y que no solo sea la acción exterior la vinculada a Bruselas, sino una acción exterior vinculada a Europa y también al mundo, y cómo se posiciona Navarra en ese sentido. ¿Está satisfecha con esos cambios? Bueno, yo estoy satisfecha porque permite, por un lado, profundizar en parte de las políticas que ya impulsamos la legislatura anterior, políticas novedosas, innovadoras, como en materia de paz, convivencia y derechos humanos, que, como digo, la legislatura anterior comenzaron por primera vez a formar parte de las políticas del Gobierno. Permiten profundizar porque una legislatura se queda muy corta para desarrollar, desde luego, para profundizar en políticas de este tipo. Y, como digo, permite profundizar en políticas que se llevaban anteriormente a cabo, y también, como digo, ese impulso a la acción exterior es importante en un momento en que se está poniendo en cuestión incluso la idea de Europa, y yo, que soy una firme europeísta, creo que es necesario situar a Navarra con voz propia en ese contexto europeo, y en ese sentido las políticas de acción exterior, el impulso a ellas es importante. Mirando a casa, como sociedad hemos vivido de espaldas al sufrimiento de muchas personas. Es una frase que usted ha pronunciado ante otro compañero de los medios de comunicación. Explíquenos esta idea. Bueno, pues como le digo, en la anterior legislatura, cuando comenzamos a impulsar las políticas desde las instituciones, en este caso desde el Gobierno de Navarra, de paz, convivencia y derechos humanos, descubrimos que muchas víctimas de las violencias injustificadas que se habían dado en el siglo XX, víctimas de la represión tras el golpe militar, víctimas también del terrorismo de ETA, y víctimas de otras violencias, habían estado ocultas, habían estado invisibilizadas para las instituciones. Y en ese sentido, esta es la frase que yo dije y la que comparto. Creo que hemos vivido las instituciones y también parte de la sociedad de espaldas a ese sufrimiento, y esto es lo que no podemos permitirnos. Es verdad que las víctimas del
terrorismo de ETA, en la legislatura pasada se manifestaron en contra de los planteamientos que hacía su departamento, el departamento que dirige en relación con la convivencia, y lo mostraron así en un acto, un rechazo al planteamiento que ustedes hacían. ¿Cómo lo valora tiempo después y qué cree que se puede hacer en pro de la convivencia con las personas que han perdido a familiares o han sido extorsionadas o han sufrido de una manera u otra la barbarie de ETA? Bueno, pues admitiendo desde luego las críticas de las personas y mucho más de las víctimas. En ese sentido, bueno, yo creo que una cosa es la esfera pública, en la que efectivamente parte de esas víctimas del terrorismo de ETA, no todas, pero una parte importante, manifestaron su crítica no tanto solo al departamento, a las políticas que yo dirigía, sino incluso a la estructura de gobierno. Compartían una crítica, deslegitimaban ese gobierno por la presencia de una fuerza como EH Bildu. Evidentemente esas críticas yo desde luego las tengo que respetar y las respeto profundamente, pero también es cierto que se ha trabajado con ellas y se sigue trabajando con ellas, porque creo que tenemos un espacio común de trabajo muy importante y muy interesante. Y también tengo que decir que pese a esos posicionamientos públicos críticos, que como digo yo respeto, trabajo, hay que contrarrestar con el trabajo, y eso es lo que estamos haciendo. Hace 2 semanas tuvimos una nueva reunión con las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA, en este caso, su gran mayoría de víctimas del terrorismo, y en esa reunión se les planteó los trabajos que estamos haciendo, los programas de acción, y muchos de ellos son compartidos por las propias víctimas. ¿Ha cambiado algo entonces en esta materia en pro de, bueno, pues de una mayor tranquilidad por parte de las personas que han perdido seres queridos? Bueno, a ver, yo creo, como digo, que la crítica pública sigue estando ahí y es evidente, esto lo hemos vivido ya en esta legislatura también, pero que luego hay un área de trabajo, hay un área de compartir, trabajo desde la administración en pos, como digo, de vincular esa desmemoria y ese desistimiento que han tenido durante muchos años, y en ese sentido también en la legislatura anterior admitían que estábamos haciendo líneas de actuación interesantes y que ellos compartían. Quiero recordar que se hizo un informe sobre casos no esclarecidos, casos de autoría no esclarecida por parte de ETA, que fue muy bien acogido por las víctimas. En ese sentido, como digo, yo creo que hay que separar un poco lo que es la crítica pública, la crítica política, que se hace a lo que luego en el fondo se está trabajando con ellas, se estaba trabajando y se sigue trabajando, y la voluntad desde luego de este gobierno es trabajar con las víctimas del terrorismo. La necesidad de EH Bildu en la legislatura anterior y quizá la abstención actual lleva de alguna manera a ese camino de crítica, ¿no? o de no entender, por ejemplo, una posición más rotunda de EH Bildu en esta materia. Quizás si EH Bildu diera un paso, o si el propio gobierno reclamara un paso más firme si fuera necesario, ¿sería positivo para una mayor convivencia entre quienes han sufrido directamente el mazazo de la violencia y quienes asistimos a ello en la sociedad desde nuestros diferentes puntos de vista? Bueno, yo creo que todavía falta una reflexión en la sociedad. Usted me nombra EH Bildu, efectivamente en EH Bildu, pero también en otros partidos políticos, en deslegitimar parte de la violencia que ha asolado. Sí, digo, ¿no? Bildu porque hay víctimas que se hacen referencia a ese partido. Sí, por eso digo que yo creo que lo que sí que tenemos que dar un paso como sociedad y también como instituciones y como partidos políticos en deslegitimar cualquier vulneración de derechos humanos que se haya producido. Y en ese sentido, pues efectivamente, a mí personalmente me gustaría que los tiempos fueran más rápidos en esa deslegitimación de la violencia, como digo, desde luego de la violencia terrorista de ETA, también de otras violencias, y creo que ahí tenemos una larga tarea y una ardua tarea. Pero creo que la sociedad es por lo que nos demanda a los propios partidos políticos y a las propias instituciones, que trabajemos en pos de esa deslegitimación de la violencia, en esas políticas de memoria y también en esas políticas de una convivencia en paz.
Desde luego, en las aulas hay trabajo por hacer, ¿no? Hace poco, ¿no? Hemos visto algún reportaje muy comentado en el que vemos a estudiantes, incluso universitarios, ¿no? Que no saben quién es Miguel Ángel Blanco. ¿Qué se está haciendo en Navarra, en las aulas, en los colegios, en pro de un relato real, o de la historia, ¿no?, propia de nuestro país en relación con lo que todos hemos vivido, que ha sido, pues, décadas de terrorismo? ¿Qué saben nuestros estudiantes o qué se está haciendo desde el Gobierno para que se conozca lo ocurrido? Bueno, pues esta es una de las grandes preocupaciones que ha inspirado las políticas del departamento desde hace 4 años y que desde luego ahora se han consolidado en el propio acuerdo programático que inspira a este gobierno. Es que las nuevas generaciones no pueden crecer en la desmemoria que hemos crecido muchas generaciones durante décadas y décadas. Y en ese sentido, como digo, los programas con educación, con el Departamento de Educación, son muy importantes porque, como digo, si queremos desde luego trabajar en una sociedad democrática, tiene que ser una sociedad no amnésica, es decir, una sociedad amnésica nunca puede ser una sociedad ni maduramente democrática ni una sociedad libre. Y en ese sentido se ha trabajado en proyectos como las escuelas de memoria, las escuelas de paz y convivencia, y también se ha trabajado, se inició ya la pasada legislatura y se va a continuar, se está continuando con lo que es el programa SCUTIC de la mano, que es llevar a víctimas, en este caso del terrorismo de ETA, a las aulas para que los jóvenes, los chicos y las chicas de cuarto de la ESO y de primero de bachiller puedan conocer de primera mano la experiencia de esas personas y puedan de alguna forma, bueno, empatizar con ese dolor, pero también con esa capacidad de superación en la vida. ¿Ha propiciado, impulsado o apoya el Gobierno de Navarra reunión entre víctimas y victimarios, que es quizá otra de las formas, desde algún punto de vista u otros puntos de vista, ¿no?, de acercar posturas, de comprender a personas que desde luego discrepan absolutamente en muchos niveles de la vida? ¿El Gobierno de Navarra los ha impulsado o los apoya o los apoyaría? Bueno, en este caso yo sí quiero afirmar que esto es una tarea que entendemos que tiene que ser a medio largo plazo, porque tenemos también que ir acompasados con una sociedad que a veces no ha entendido o no entiende, ¿no?, esa violencia injustificada. El Gobierno de Navarra lo que hemos trabajado y seguimos trabajando es los diferentes contextos victimológicos, pero cada víctima en su contexto. ¿Por qué? Pues porque hay un miedo por parte de las víctimas, el miedo a que se pueda equiparar o a que se pueda incluso compensar, ¿no?, un sufrimiento con otro. Desde luego nunca se puede compensar sufrimientos, nunca se pueden equiparar violencias, y en ese sentido el Gobierno, como estamos trabajando, es a través de con las víctimas, cada una, como digo, en su contexto victimológico, lo cual no quiere decir que a futuro, a medio plazo, se puedan propiciar encuentros, pero para ello primero tenemos que reconocer a cada víctima y tenemos que reconocer esos sufrimientos. De momento no se han producido o no se van a producir de forma inminente, entonces. Bueno, por parte del Gobierno, desde luego hasta ahora no hemos trabajado en esos contextos. Como digo, también es cierto que hay otras organizaciones, hay otras entidades, otras instituciones que están trabajando en contextos de ese tipo, y bueno, en ese sentido, desde luego, no solo no lo descartamos, sino entendemos que podría ser un paso a futuro a dar, pero en este momento creemos que es más importante, como digo, que las propias víctimas rescatarlas de esa desmemoria en la que han vivido. Consejera, cambiamos de asunto. Recuerdo cómo en la pasada legislatura se anunciaba el Instituto de la Memoria, que iba a ser ubicado en el Palacio Marqués de Rozalejo, bueno, pues quizá popularmente conocido Gazteche Maravillas. ¿Qué hay de ese proyecto? ¿Se va a poner en marcha en esta legislatura o cómo está la situación? Bueno, pues sí, realmente hace 2 semanas se firmó lo que es el contrato con el equipo de arquitectos que van a desarrollar el proyecto. Ahora tienen 6 meses para entregar ese proyecto, de forma que adecuar el Palacio Marqués de Rozalejos, como digo, a sede del Instituto Navarro de la Memoria y de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Entendemos que es un lugar estratégico, está en el centro de la ciudad, de una ciudad que es la capital de Navarra, es decir, es situar la memoria y las políticas públicas de memoria en el centro de Navarra. Nosotros vimos una oportunidad, en ese caso, en el escenario, en ese espacio, para, como digo, bueno, de alguna forma dignificar el espacio a través de esas políticas públicas de memoria. Y, como digo, a lo largo de esta legislatura está previsto el desarrollo del proyecto de lo que es
tanto el proyecto arquitectónico como luego lo que es la obra, de forma que yo espero, antes de finalizar la legislatura, que allá esté el Instituto Navarro de la Memoria. Bueno, será un trabajo intenso, ¿no? Porque es verdad que es un palacio en una situación complicada arquitectónicamente y que seguramente se tiene que dotar de una infraestructura muy importante, ¿no?, para llevar a cabo la labor que pretende desarrollar. Bueno, es una obra importante, pero evidentemente creo que tampoco nos podemos permitir que un edificio de esas características, bueno, esté abandonado como ha estado durante muchos años, ¿no? En ese sentido, como digo, podíamos haberle dado otro valor en el gobierno anterior, podíamos haberlo considerado para otro tipo de instalaciones, pero pensamos que, bueno, primero había que recuperar el edificio para la ciudadanía de Navarra y qué mejor que recuperarlo con las políticas públicas de memoria. De usted depende también Euskarabide, otro de los organismos que vela por el idioma, por el euskera. La sentencia del euskera ha sido un varapalo para el trabajo desarrollado, entre otras personalidades, por usted al frente del gobierno anterior y de su departamento anterior y en el actual. Bueno, no lo creo. Realmente la sentencia del euskera efectivamente apunta en dos ámbitos en que, entendíamos desde luego nosotros, y por eso así lo hicimos, y no solo nosotros, digo desde gobierno, desde Euskarabide, desde el departamento, sino también con la Comisión de Régimen Local, que ahí están presentes los ayuntamientos, el propio Consejo de Navarra, es decir, determinadas instancias avalaron ese decreto. Los jueces ahora han entendido que había dos ámbitos específicos de un total de 41 artículos, en concreto se anulan 5, 3 totales y 2 parciales, es decir, sí que de alguna forma ellos entienden, algo que desde luego no compartimos, porque evidentemente si no lo hubiéramos hecho de otra forma, pero en todo caso no es un varapalo. Es más, las propias sentencias, porque quiero recordar que hay 3, ya que hubo diferentes recursos, lo que avalan es que el Gobierno de Navarra puede hacer planificación, puede impulsar plazas bilingües para esa atención a la ciudadanía, avala, como digo, una planificación, avala determinados derechos de la propia ciudadanía euskaldun. Es decir, y efectivamente, pues hay dos ámbitos de actuación, lo que corresponde a la valoración de méritos que no fuera en la zona vascófona y lo que supone la señalización o la rotulación, que evidentemente ha entendido de forma diferente a como el Gobierno lo entendíamos. ¿Qué va a hacer su departamento precisamente para evitar una mayor confrontación con el idioma como centro, ¿no?, de la política navarra? Pues desde distintos, desde luego, puntos de vista, desde distintas miradas a nuestro idioma. ¿Qué se puede hacer o se debe hacer desde la institución máxima del Gobierno en pro de una convivencia normalizada entre euskaldunes, amantes del euskera, no euskaldunes, amantes también del euskera, aunque no lo hablen o no lo practiquen? ¿Qué debe hacer el Gobierno para evitar esta confrontación lingüística? Bueno, pues el propio acuerdo político que sustenta este Gobierno, como digo, recoge que es necesario separar del debate partidista el euskera. Y yo creo que efectivamente flaco favor hacemos al euskera si esto se convierte en un elemento de confrontación, como ahora mismo es, entre partidos políticos o entre siglas políticas. Yo creo que hay que separar el debate partidista, hay que reconocer las diferentes identidades de Navarra. Creo que el gran impulso en esta legislatura tenemos que darlo a que Navarra es diversa, Navarra es plural, no solo en cuestión de lingüísticamente, sino en muchas cosas. Somos muy diversos, somos un territorio pequeño, pero muy diverso, muy plural, pero el valor que tiene esa diversidad y pluralidad para esa convivencia, para mí es una fortaleza. Creo que el ser diversos, también en las lenguas, es una fortaleza de Navarra. ¿La ley de símbolos divide o acerca? Bueno, la ley de símbolos, yo quiero recordar que se impulsó una ley de símbolos que era coercitiva, digo, en la legislatura, hace 2 legislaturas, en que de alguna forma se multaba, se sancionaba y se ponía, yo creo que aparte de la ciudadanía, en un cierto estado, como digo, sancionador, en un régimen sancionador. Yo creo que las leyes que van solo a sancionar no son adecuadas.
en general. ¿Por qué? Porque creo, como digo, que los asuntos hay que tratarlos, hay que dialogarlos y hay que intentar llegar a consensos. Cuando tienes que llegar a sancionar es porque realmente está fallando la política, y en este caso creo que la ley de símbolos, bueno, recuperó quizás ese espíritu de, bueno, de diversidad y de pluralidad que es la Navarra. Bueno, nos quedamos con todas estas ideas, planteamientos, nos quedamos un poco cortos en el tema de acción exterior, pero desde luego nos proponemos una nueva conversación, quizá también para abundar en otro de los pilares fundamentales de este departamento, como es la acción exterior, que desarrolla directamente como director general Miquel Irujo, que hasta ahora ha trabajado desde Bruselas. Pero nos quedamos con diferentes planteamientos, sobre todo en pro de la convivencia, que es uno de los pilares importantes para el desarrollo de toda política. Consejera Ana Ollo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Abrimos así, hasta pronto. Abrimos así el programa con actualidad política, con diferentes capítulos que se desarrollan en el gobierno de nuestra comunidad, y continuamos con otras historias que nos acercan, bueno, a un panorama más festivo de Navarra. Lo vemos enseguida. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.